Evolución es el proceso por el cual las poblaciones de organismos se transforman a través de generaciones sucesivas. Este proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen en la Tierra a partir de un antepasado común. En este video se analizan 3 tipos de evolución: convergente, paralela y divergente. La evolución convergente es el desarrollo de características semejantes en especies distintas. Es decir, la evolución convergente crea estructuras análogas. 2 estructuras anatómicas en organismos de diferentes especies son análogas cuando tienen forma o función semejantes, pero dicha semejanza se ha adquirido de manera filogenéticamente independiente y no estaba presente en el último ancestro común de esos grupos. Un ejemplo de evolución convergente es el desarrollo de alas en animales tan distintos como un murciélago, una paloma y una mariposa. El murciélago es un mamífero, la paloma es un ave y la mariposa es un insecto, pero todos ellos viven en el aire gracias a que poseen estructuras, las alas, que cumplen una función equivalente, análoga, que es volar. Estos organismos partieron de formas ancestralmente distintas, pero hubo factores que convergieron en su desarrollo y dieron origen a órganos análogos. Las características análogas suelen aparecer en regiones en donde diferentes especies viven de modo semejante o en un entorno similar, de tal manera que hacen frente a los mismos factores ambientales. Al ocupar nichos ecológicos iguales, los problemas semejantes conducen a soluciones similares, es decir, las especies implicadas con órganos análogos tienen la necesidad de resolver los mismos problemas adaptativos en sus correspondientes nichos ecológicos. La evolución paralela es el desarrollo de características semejantes, pero a diferencia de la evolución convergente, se presenta en especies que sí comparten un antepasado reciente. La evolución paralela se presenta cuando los organismos que poseen un ancestro común experimentan un desarrollo evolutivo similar, de modo que sus descendientes se parecen tanto como sus ancestros. Un ejemplo de evolución paralela lo constituyen el oso marsupial, que es resultado de una evolución aislada en la región de Australasia, y el oso hormiguero, que evolucionó paralelamente en otros hábitats ocupados por placentados. Estos grupos parten de una misma forma marsupial ancestral y presentan semejanzas claras, como la boca tubular estrecha y alargada, pues ambos están adaptados para comer hormigas extrayéndolas de su hormiguero. La evolución paralela y la convergente tienen lugar cuando 2 o más linajes desarrollan independientemente características similares o idénticas y suelen aparecer en regiones en donde los organismos viven de modo semejante o en un entorno muy parecido, de tal manera que hacen frente a los mismos factores ambientales. La evolución divergente se conoce también como radiación adaptativa y consiste en la diferenciación entre especies a pesar de su origen similar o idéntico. Es decir, la evolución divergente crea estructuras homólogas.
Las estructuras homólogas son características anatómicas semejantes por tener un mismo origen, pero que realizan funciones diferentes. Por ejemplo, los mamíferos surgieron de los reptiles. Estos mamíferos desarrollaron sus patas delanteras y traseras, pero en los primates las patas delanteras se convirtieron en brazos manipuladores, mientras que en otros mamíferos se quedaron como parte del aparato locomotor. Esto significa que, partiendo de una estructura ancestral, en este caso las patas delanteras de los reptiles, algunas especies de mamíferos modificaron estas estructuras para cumplir una función y otras para cumplir una función distinta, es decir, evolucionaron por caminos diferentes, o sea, de manera divergente. La evolución divergente conduce a la especiación, en donde los organismos que pertenecen a una misma especie se diversifican y generan nuevas especies, las cuales aún comparten características con sus ancestros, pero presentan rasgos novedosos que les permiten cubrir nuevos nichos ecológicos. La homología ocurre por evolución divergente, que se refiere a la adaptación progresiva de un mismo órgano a funciones diferentes, como correr, trepar, nadar o volar. Este proceso ocurre con frecuencia en situaciones en las que una especie es introducida a un nuevo ecosistema, de forma natural o artificial, o cuando hay especies que logran sobrevivir en un ambiente que les era hasta entonces inalcanzable. Los mecanismos que inciden en las especies durante el proceso de evolución divergente son las mutaciones, es decir, cambios en la organización del ADN, y la selección natural, o sea, mayor reproducción de una especie de acuerdo con las condiciones del ambiente. La evolución convergente es el proceso por el cual los organismos no monofiléticos, es decir, que no comparten un ancestro común, desarrollan independientemente rasgos similares como resultado de la adaptación a entornos o nichos ecológicos semejantes. A su vez, la evolución paralela es el proceso mediante el cual los organismos monofiléticos, es decir, estrechamente relacionados, desarrollan independientemente rasgos parecidos como resultado de la adaptación a entornos o nichos ecológicos similares. Por su parte, la evolución divergente es el proceso mediante el cual los grupos del mismo ancestro común evolucionan y acumulan diferencias, lo que resulta en la formación de nuevas especies. La evolución divergente se observa típicamente cuando dos poblaciones se separan por una barrera geográfica y experimentan diferentes presiones selectivas que impulsan las adaptaciones a su nuevo entorno. Las tres formas de evolución antes descritas se pueden representar gráficamente de esta forma.